decíamos también en la apertura, vamos a hablar de esta fecha importante para el Colegio de Abogados de Córdoba, Lucho, ¿no? 100 años de una de las profesiones. Siglo. Te hago una pregunta medio contrafáctica. ¿Te imaginas una ciudad, una provincia como Córdoba sin abogados? No, imposible. Esas profesiones que han marcado la historia de Córdoba, ¿no? ¿Para bien o para mal? Sí, Eso es otra eso es cosa. otro O sea, no. abogado, Que no se enojen nuestros médico, amigos no. abogados. No, todos necesitamos y todos tenemos amigos abogados. No, pero aparte, bueno, no solamente por la tarea que realizan en sí los abogados, sino el derecho es parte del contexto donde no nos queda otra que desenvolvernos, ¿no? La Facultad de Derecho, egresado de allí, el presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Vítar. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? No queda otra, digamos, no lo pienses así por la necesidad, no queda otra. Gracias que existe el derecho y que podemos manejarnos mediante normas y pautas y reglas, así que por suerte, y el derecho es un gran avance de la sociedad que existe hace miles de años. Tal cual, bueno, sí, ¿no? Y dentro de eso somos un punto en la historia. El Colegio de Abogados cumple próximamente el 28 de agosto, cumple 100 años, así que bueno, la idea por supuesto es revalorizarlo y festejar porque creo que nuestra profesión está en un momento de muchos cambios, de muchos desafíos, tenemos que estar a la altura, las cuestiones judiciales atraviesan a toda la sociedad y particularmente la inteligencia artificial también nos interpela y nos presenta un desafío de cara al ejercicio futuro para toda la abogacía y también para los tiempos judiciales, para el accionar de los tribunales. Yo siempre digo y recomiendo que vean la película Justicia Artificial, una película española muy nueva, donde bueno, ya el dilema que se plantea en ficción en esa película es reemplazar a la justicia humana por la justicia artificial, por los algoritmos, por la inteligencia artificial. Así que bueno, creo que por ahora no hemos llegado a ese nivel de avance, por suerte. Creo que la supervisión humana y la intervención humana final y de la abogacía es muy importante, pero la verdad que es un gran desafío y nosotros somos unos grandes impulsores de que toda la abogacía trabaje con inteligencia artificial porque realmente dinamiza mucho el trabajo y al dinamizar mucho el trabajo no solo que es un beneficio para la profesión, sino que es un beneficio para la gente. Así que bueno, estamos en esa parte de capacitación muy fuerte. Hay un dato que en tus exposiciones públicas, en distintas columnas en medios colegas, lo dijiste casi, no digo al pasar, porque representa un trabajo de tu gestión en el Colegio de Abogados, pero que es preocupante, que es que un tercio de los profesionales, de los abogados, tienen ingresos por debajo de la línea de indigencia. Sí, ese dato nosotros lo tenemos ya del año pasado. Fue un dato que obviamente que en los últimos años se ha venido de alguna manera empeorando la situación económica. Por supuesto que la situación económica de todas las profesiones hoy por hoy, en su mayoría seguramente no es la óptima, no es la que todo el mundo profesional quisiera, pero nosotros, yo siempre digo, hago un agregado. La función de la abogacía, nosotros somos parte esencial del sistema de justicia, no nos sentimos auxiliares de la justicia, sino somos parte esencial conjuntamente con el Poder Judicial. Y realmente la gran mayoría o todos los conflictos que se suscitan en los tribunales, los miles, cientos y cientos de miles de conflictos que se suscitan por año en el Poder Judicial de Córdoba, son transitados, pensados, planteados y muchas veces resueltos conjuntamente con el Poder Judicial por parte de nuestra. Entonces la verdad que una parte de la justicia, digamos, esté realmente mal remunerada es verdaderamente un problema para el propio sistema de justicia, socava el propio sistema de justicia, para lo cual nosotros el año pasado dentro de un plan de metas que hicimos, uno de los planteos era cómo hacemos porque veíamos que nuestra ley arancelaria era realmente muy mala. Uno de los motivos, no digo el único, pero uno de los motivos centrales de esto era por ahí una errónea aplicación de la ley o una mala ley arancelaria local que teníamos, lo cual hacía que nuestras regulaciones en horarios fueran en los últimos años realmente a la baja. Por lo tanto, nosotros trabajamos con un modelo abierto, conjunto con toda la abogacía de Córdoba, en generar el mejor proyecto que pudimos generar para tratar de equilibrar esto, hacerlo sensato, no excedernos, porque sea un proyecto realmente que mejorara un poco la situación de la abogacía. Ese proyecto fue presentado en la legislatura, lo presentaron los legisladores de todo el espectro político completo y prácticamente fue aprobado este año por unanimidad. A partir de ahí, con este nuevo andamiaje jurídico, esperamos que la situación, por lo menos básicamente, empiece a mejorar un poco y que justamente no se dé esta situación de que una parte de la abogacía, más del 30%, digamos, esté con ingresos mínimos debajo de lo que requiere para tener una profesión
realmente que pueda atender eficazmente las cosas. Inclusive, te digo, teníamos un artículo, para que ustedes lo sepan, donde nuestras regulaciones en horarios te regulaban X cantidad de pesos, pero luego con la inflación eso era devastado. Y vos cobrás en un juicio, nunca cobrás inmediatamente, siempre pasa tiempo. Cuando cobrabas realmente eran 2 monedas. Nosotros establecimos o realmente impulsamos que se establezca la obligación de valor. Al establecer esta obligación de valor, bueno, en principio nuestros aranceles se van a mantener incólumes. Así que este ha sido uno de los principales objetivos que tenemos en la abogacía. Así que gracias por recordarlo. Lo decía Lucho también en la apertura. ¿Qué crees que hay detrás de esta movida para que no existan los colegios profesionales? Mira, te voy a hacer digamos, es bueno acudir a la historia en estos casos, porque uno a veces parece que todo es nuevo y que ahora hay una moda de decirte que los colegios no existan más, porque en realidad lo mejor es la libertad, afuera las afiliaciones obligatorias. Y realmente nosotros ahora con el centenario de la institución nos pusimos a repasar con un conjunto de historiadoras muy serias la historia de nuestro colegio profesional, porque no teníamos un libro de historia de nuestra institución. Entonces ahora próximamente va a estar el libro del centenario del colegio. Y allí, repasando actas, discusiones desde la creación de 1925, el 28 de agosto hasta ahora, vemos que en algunos momentos de la historia ya se ha discutido esta situación. Y generalmente estaba motivado por algunos intereses que por ahí no eran los que se manifestaban. Esto nada nuevo bajo el sol, esto vuelve a discutirse obviamente a nivel nacional. Tampoco está tan claro la firmeza de ese planteo, porque fue un proyecto que se planteó y después realmente no avanzó. Lo que sí te tengo que decir que en Córdoba los colegios profesionales ejercen función administrativa por delegación. Por lo tanto, los colegios profesionales son una parte, digamos, del poder público en una persona pública no estatal, que son estas entidades civiles. En Córdoba tienen reconocimiento constitucional en el artículo 37, están en la Constitución, eso no es de la Nación. Por eso, alguno que otro proyecto que está dando vuelta, que tampoco, vuelvo a decir, ha tenido gran impulso, se ve que tampoco los que lo han presentado creen mucho en el proyecto, establecen como una doble instancia, que lo apruebe el Congreso y luego que lo aprueben las legislaturas de las provincias. Motivo de eso, hace poco tiempo, hace un mes, se trató en la legislatura de la provincia de Córdoba este tema en general y también fueron todos los colegios profesionales y por unanimidad se instruyó a los senadores nacionales y además se recomendó a los diputados que rechacen ese tipo de proyectos. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los cuales los colegios profesionales impulsaron esto y el pueblo de Córdoba decidió? ¿Sabes por qué? Porque tener un colegio profesional es la mejor manera de defender a la gente, de defenderla del ejercicio ilegal de la profesión de un abogado, de un médico, de un veterinario, de un escribano, de un ingeniero, de un arquitecto y de todas las profesiones que están reguladas. O sea, no es una cuestión corporativa, sino realmente defendiendo a la gente. ¿Vos te imaginás vos yendo a contratar un arquitecto para tu casa y que el tipo no esté matriculado, que sea un arquitecto, digamos, trucho y los problemas que podés llegar a tener? O un médico, pero ni hablar, como han sucedido en algunos casos. Entonces, digamos, las profesiones y los colegios están hechos para defender a la gente, no, digamos, ese es el fin principal. Luego, por supuesto que tiene intereses corporativos, pero el fin principal es defender a la gente. A mí me llama la atención que esto no parezca hasta descabellada, esta discusión, porque parece acorde a los tiempos, ¿no? Este es un programa eminentemente político. Hay un severo cuestionamiento a la política, en tanto representación colectiva. Hay un severo cuestionamiento a las distintas representaciones colectivas. Hay casi como una interpelación, una exhortación al individuo, ¿no? Y a que vos negocies con un par, mano a mano está el mercado libérrimo, ¿no? La libertad de mercado a cualquier costo. En ese contexto, ¿no suena descabellado que alguien plantee para qué necesitamos colegios de profesionales? No digo que esté bien, digo, me llama la atención que le demos cabida a un proyecto que en definitiva propone eso. Frente al ejercicio ilegal de una profesión, ¿quién me respalda? Mira, yo no he conversado con quienes o quien presentó ese proyecto para conocer las razones o fundamentos que lo han llevado. Cuando leo la exposición de motivos son muy pobres, te habla obviamente nada más de la libertad. Nadie está en contra de la libertad, pero vos primero y principal
tenés que defender a la gente de que lo que contrata esté medianamente regulado. Entonces, quizás muchas veces no basta con tener nada más que el título de la universidad, tiene que estar regulado el control ético. Nosotros tenemos, obviamente, cada colegio profesional tiene su tribunal de disciplina que sanciona, que cancela, suspende matrículas, toma apercibimientos por ejercicios de alguna manera irregulares o inconductas. Entonces, realmente yo creo que esto no ha sido verdaderamente pensado, no tiene un gran contenido de fondo, es simplemente tirar un disparador como una cosa más, lo que vos decís. Están todos deslegitimados, vamos por eso, cuando realmente no se ve que lo que está atacando en realidad son los derechos de la gente. Hablando de la legitimación o la deslegitimación, aparece siempre cuando uno hace encuestas que la justicia tiene una imagen muy negativa. En el caso tuyo, que trabajás, que conocés, y no solamente como podemos hacer nosotros los periodistas, que tampoco vemos mucho los expedientes, quisiera que me digas vos cuánto de cierto puede tener esa crítica, pero por qué está esa imagen de la justicia que no puede cambiar. Mira, indudablemente se me vienen a la cabeza varios refranes de esto, pero yo creo que acá el tema está dado principalmente por los tiempos de la justicia, ¿sí? Yo creo que, a ver, si vos tenés, suponete vos sos dueño de un departamento, tenés un inquilino que no te paga, y después de ese inquilino tenés que desalojarlo, y estás 3, 4, 5 años para desalojarlo, cuando realmente es algo muy sencillo, porque a veces la justicia tiene esos tiempos que denominamos la justicia, de por sí vos vas a haber transitado una mala experiencia en la justicia y por lo tanto vos y todo tu grupo familiar, tu grupo social, relacional, va a tener una pésima percepción de la justicia. Después, por supuesto que siempre la inseguridad también, que en nuestro país, fruto de todo lo que sucede, también impacta directamente en la justicia. También, hay que decirlo, impactan las causas políticas, donde la gente claramente tiene una percepción, no estoy diciendo que sea así, tiene una percepción de que las causas políticas tienen quizás otro tratamiento. Yo lo que creo, uno tiene que trabajar para una mejor justicia en lo que está al alcance de nosotros. Yo insisto, no es menor, nosotros tenemos que trabajar mucho en todo lo que sean reformas procesales y tenemos que trabajar mucho en lo que sea inteligencia artificial para que los procesos sean cada vez más cortos, más abreviados, con las debidas garantías. Y les cuento además, quizás una novedad, seguramente estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia y de Trabajo de Córdoba, con la Asociación de Magistrados y con el Poder Judicial, buscando una reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Yo creo que eso es fundamental, porque muchas veces la gente, cuando tiene la percepción de la justicia, por supuesto que los casos más resonantes, que son los penales, son el 2-3% de todo el volumen de miles y miles de causas que existen. Todo el resto son civiles, laborales, previsionales que demoran años, los juicios de los jubilados, y ANSES viene y recurre ante la Corte y ya se sabe que lo rechaza, pero mete recursos y los jubilados no cobran nunca sus haberes o su diferencia de haberes. Digamos, en este caso estoy hablando a nivel de Córdoba, nosotros tenemos que ir a un código procesal civil y comercial que sea mucho más rápido, porque el volumen de las causas de Córdoba, aunque no se sepa por parte del periodismo, porque no son los casos que públicamente más interesan, están ahí. Nosotros tenemos un código procesal civil y comercial que tiene 30 años de vigencia, donde no existía ni siquiera el expediente digital. Ya hoy es todo expediente digital, mucho menos se preveía que podía existir alguna inteligencia artificial generativa que pudiese de alguna manera establecer ciertos mecanismos procesales de avance. Entonces, nosotros tenemos que poner claramente como abogacía el eje ahí y colaborar en eso para que realmente no solo la gente, sino nosotros mismos tengamos una mejor percepción de la justicia. Desde al menos ya un par de lustros, alguna década, hablamos de la judicialización de la política. Allí donde hay un diferendo, hay una disputa política que no se zanja o una gestión que a la oposición, cualquiera sea, no le gusta, ahí está el camino a la justicia. ¿Qué opinión tenés como representante justamente uno de los actores principales, sino el principal de la justicia? Mayormente abogado, bueno, excepto la Corte Suprema, donde no hay abogados, pero digo, ¿qué opinión te merece este recurso a veces extremo de la judicialización de la política? Creo que esto, primero, no viene de ahora, viene increciendo, yo te diría, hace unos 20 años más o menos. Creo que se empezó a... Hoy todo se judicializa, digamos, y
claramente la vía del amparo, todos escuchamos el amparo. El amparo es una medida que nace por creación pretoriana, jurisprudencial de la Corte, luego se regula hace muchísimos años, después lo contempla nuestra Constitución de manera excepcional en el artículo 43, pero ¿sabe lo que pasa? De alguna manera hoy todo es un amparo, hoy todo es, acabamos de ver en estos días, hay una interna de un partido político que está judicializada, otra, bueno, a ver, mirá, yo digamos, creo que, primero, la gente no ve con buenos ojos que se utilice a la justicia por los motivos políticos electorales, claramente. Pero también yo pienso al revés, quizás o del otro lado, si estuviese en esa situación. Es bueno a veces que se recurra a la justicia y no a otros medios para que dirima los conflictos. Yo creo que si no tenés la justicia, ¿qué tenés? ¿No? Por supuesto que muchas veces la justicia con sus tiempos no te da cuenta de los problemas políticos. Pero bueno, es una realidad. Ojalá tuviésemos como sociedad la madurez necesaria para no tener que recurrir a la justicia y solucionar los problemas con consenso. Pero bueno, eso evidentemente me parece que por ahora estamos lejos. Me río, perdón, una anotación, pero el caso de este partido, hay un juez competencia electoral, que los emplaza y pide soluciones rápidas. Y es la propia política la que sigue empantanada en la discusión, no la justicia, ¿no? Digo, claro, porque muchas veces se quiere, no digo este caso, pero la verdad que tampoco lo conozco, digamos, en detalle en absoluto, pero muchas veces la justicia determina algo, pero la interpretación de eso no es la misma, se apela, o sea, vuelvo a decir, a veces cuando entras en los procesos judiciales no salís más. Entonces, ahí lo que tiene que reinar es la racionalidad política y tratar de no judicializar las cosas y resolverlo políticamente. La última. Hace tiempo que la justicia de Córdoba está atravesada por un tema que son las prisiones preventivas, ¿no? Y hay una corriente que dicen que hay un abuso de la prisión preventiva y otra corriente, que ya adelante algunos fiscales, que dicen que es la herramienta que le permite poder resolver algunos delitos, ¿no?, que por su particularidad muchas veces escapaban, si se quiere, a la lupa de la justicia o dar una pena de prisión efectiva. ¿Qué opinás vos? No pregunto por el Colegio de Abogados, pregunto por Eduardo Vitar sobre esta polémica de prisiones preventivas. Primero y principal, yo quiero aclarar que mi opinión es del Colegio de Abogados. Bien. Yo no corresponde que opine personalmente. Sí, como presidente del Colegio de Abogados, primero vos expusiste muy bien quizás las dos posiciones, o simplificando, digamos, las más liberales o quizás un poco las más represivas, cada uno con sus fundamentos. Nosotros hace poco emitimos una manifestación en la cual decimos, nosotros tenemos en Córdoba un código procesal penal, o sea, como decía un gran autor penal, digamos, el derecho penal no le toca ni un pero al delincuente, el que hace efectivo, digamos, todo esto es el derecho procesal penal. Esos son cuestiones locales de cada provincia. En Córdoba tenemos un código procesal penal que fue reformado en el año 2017 y allí se estableció que lo que respecta a prisiones preventivas es claramente las tienen que fijar los jueces de control, obviamente a requerimiento del fiscal con los fundamentos, ya sea por peligrosidad procesal o por entorpecer la causa, y tiene que ser una audiencia donde define el juez de control. Esto, por diversos motivos de capacitación o lo que fuere, ha sido suspendido en su vigencia por el Poder Judicial en sendas oportunidades. Yo creo que de alguna manera se tendría que dar un paso adelante, ver si están los recursos para que este Código Procesal Penal entre en su vigencia y que se restablezca la plena vigencia del Código Procesal Penal y que sean los jueces de control los que determinen la existencia y la vigencia de la prisión preventiva en base a los pedidos de los fiscales y escuchando, por supuesto, a las partes en el proceso. Eduardo, la última, sí, recordemos la celebración principal por el centenario del Colegio Sí, con lo cual, por supuesto, están invitados. Nosotros tenemos el jueves 28 de agosto a las 12 horas, que es una presentación por los 100 años, del Colegio de Abogados, que increíblemente se fundó un día antes del Día de la Abogacía. Así que es en el Teatro San Martín a las 12 horas. Y luego al otro día, por supuesto, todo el mundo invitado a la celebración, a la fiesta, que es a las 21 horas, hay un salón en zona sur en Córdoba. Eduardo Vitar, presidente del Colegio de Abogados, muchas gracias por esta visita. Por favor.